laiguana.tv. Gracias. La verdad que ha sido muy rica la discusión. Yo quisiera como finalizar como tratando de ubicarnos en el momento histórico en que estamos, pensando en las estrategias y en qué debemos hacer, el qué hacer, como diría Lenin. Fíjense que este sistema civilizatorio, que es la modernidad capitalista occidental, que se inicia, un debate de cuándo se inicia, ¿no? Pero acá en América Latina siempre ponemos 1492 como un punto de partida. En otros lugares, y yo siempre recuerdo que antes de venir para acá, conquistaron al Andaluz, que es esa parte de la civilización musulmana que estaba en la península ibérica, y que los métodos de conquista que hicieron allá se los trajeron para acá. Y muchas veces nosotros esas conexiones no las hacemos, y yo creo que son importantes de cara a la unidad de los pueblos del sur, porque fíjense que esa expansión colonial, el primer momento de la expansión colonial europea moderna, empezó con la colonización de una parte de la civilización musulmana. Y entonces luego siguieron para acá con nuestros pueblos originarios, pero se trajeron los métodos de allá para acá. Bien, entonces eso nos conecta en la historia de una manera que en la memoria tenemos que hacer esas conexiones, porque somos presas fáciles de los discursos racistas, islamófobos de los imperios, que nos hacen creer que los peores enemigos son los musulmanes y no sé qué. La propaganda contra los musulmanes, no les tengo que contar, ha sido brutal en los últimos 25 años, por lo menos, si no 30 años. En la guerra contra el terrorismo, ¿se acuerdan? Ahora la guerra, fíjense, es contra el narcoterrorismo. En un momento contra el comunismo, después contra el terrorismo islámico y ahora contra el narcoterrorismo. Hay que prestar atención a todo esto, porque esa palabra terrorismo, cuando el imperio usa estas palabras, tienen connotaciones que no son accidentales. La palabra terrorismo en el lenguaje imperialista hoy tiene unas connotaciones muy concretas. En otras palabras, es mejor ser juzgado como narcotraficante en una corte en los Estados Unidos o en el mundo hoy, bien, porque vas a tener más derechos que como terrorista. Porque en el concepto terrorismo, y por eso han mezclado narcoterrorismo, porque entonces se aplica una batería de leyes que ya las tienen aprobadas desde septiembre 11, ¿se acuerdan? Ahí se aplica una serie de leyes que van desde la suspensión del habeas corpus hasta las intervenciones de la guerra preventiva. En otras palabras, yo te declaro terrorista, yo tengo el derecho a invadirte, aunque tú no me hayas atacado. Bien, todo eso está ya jurídicamente aprobado en las leyes del imperio hoy, desde la guerra, desde septiembre 11 para acá. Entonces, esas mezclas de palabras, por favor, préstenle atención, porque tienen connotaciones materiales brutales, ¿bien? Y por eso ahora no se les escapa. Donde meten narcotráfico, meten terrorismo. Las dos cosas juntas, ¿bien? Porque es una nueva justificación para invadir a nuestros países. Es una nueva justificación para destruir a los países que tienen gobiernos que defienden las soberanías de sus pueblos. Ahí tienes el lenguaje que ya lo están fabricando. Y esa es la doctrina Rubio. La doctrina Rubio, presten la atención a la doctrina Rubio. Yo acabo de leerme no sé si conocen el Foreign Affairs, que es una revista de la geopolítica imperialista, de los imperialistas, donde discuten sus ideas. Entonces, en el Foreign Affairs reciente, hay un artículo sobre Rubio. Y Rubio es de los que está diciendo hace rato que hay que enfocarse en el hemisferio occidental. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Hay que enfocarse en América Latina. Punto. En América Latina y el Caribe. Y número 1, Cuba y Venezuela. Eso es lo que en la lista número 1, Cuba y Venezuela, ¿verdad?
Entonces, en el eufemismo de ese lenguaje, de eso se trata. La doctrina Rubio, como dijo el presidente Maduro, es la miamización de las políticas imperiales, ¿bien? Donde vienen con esquemas y estrategias mediocres, muy mediocres. Por ejemplo, esa construcción con inteligencia artificial de un barco que supuestamente está llevando desde Venezuela drogas a Estados Unidos, que no sé cuántos, hay más de no sé cuántos miles de kilómetros hay de aquí a allá, y era una yolita, supuestamente con 11 personas, que la gasolina nada más que necesita para llegar a la Florida hunde el barco. El barco no llega, no sale ni de la orilla. Bien, o sea, es tan absurda la narrativa, tan mentirosa, que si tú usas un poquito de lógica te das cuenta que esto es una construcción que no hace ningún sentido. Y luego lo que ellos hacen en todo momento siempre es detener las embarcaciones, confiscar la droga, arrestar a las personas que están en el barco. No, aquí hundieron la evidencia al fondo del mar, supuestamente, ¿no? Porque esto es un constructo de inteligencia artificial. La evidencia la han hundido al fondo del mar. Entonces, ya no se sabe ni de dónde venían, ni quiénes eran, ni qué tenían, ni nada. Ellos ahora se inventan cualquier cosa. Ahora viene de Venezuela, ahora es el cartel de los soles, encabezado por Nicolás Maduro. Ahora viene, o sea, todo eso. Y claro, cuando en el mundo empezó a haber una reacción incluso de otros países imperialistas, que la verdad que la narrativa era insostenible, entonces al otro día vienen con el cuento, con un nuevo fake news, que es que para que la gente se olvide de lo que dijeron el día anterior, ¿verdad? Pues vienen con uno nuevo. Es que 2 aviones venezolanos sobrevolaron uno de los barcos navales de los Estados Unidos en aguas territoriales del sur del Caribe. Entonces, aquí al norte de Venezuela. Entonces, ese es otro fake news, porque sabemos muy bien que lo último que haría el gobierno bolivariano, con un gobierno que lo que quiere es la paz, es pasarle 2 aviones militares por encima a cualquiera de esos barcos. Aquí nadie quiere guerra, esto es un país de paz. En cambio, te lo venden como narcoterrorismo. Y entonces, como aquí están, o sea, la construcción es realmente, como dijo ayer Abel, de una decadencia hollywoodense, porque ya no pueden, ni Hollywood ya no puede hacer las películas más que hacían antes, con mucha sofisticación. O sea, Hollywood ya no da para eso. Está en una decadencia tan grande que ya lo que presentan ahí, bueno, son, ¿cómo te digo? Películas de amateur. Bien, películas de amateur. Entonces, yo quería recordar algo que creo que es importante para entender bien el momento. Fíjense que los fake news, las mentiras de los imperios, tienen siglos, eso viene de siglos. Nada más que mirar los cronistas de la conquista. Esos son llenos de fake news. Y ustedes saben lo que pasa con eso, que estamos leyendo la historia de nuestros pueblos originarios desde el punto de vista de los curas, que eran los que documentaban la conquista, y entonces esas son las autoridades que nos dicen que eran caníbales, que eran violentos, que era la palabra terrorismo le faltó, pero está allí ya el terrorismo, construcción de terrorismo está allí ya en los cronistas de la conquista. Entonces esto es como si nosotros fuéramos a estudiar, para que entiendan lo que están haciendo con la historia de nuestros pueblos. Es como si nosotros fuéramos a estudiar la revolución bolivariana de aquí a 200 años, ¿no? Que si hubieran quemado las bibliotecas, quemaron o sea, los videos, lo que quedó. Y vamos a estudiar de aquí a 200 años lo que fue la revolución bolivariana con lo que dice Fox News y CNN. Entonces, te puedes imaginar, y eso es lo que estamos haciendo cuando estamos estudiando la historia de nuestros pueblos. Estamos leyendo a los CNN y los Fox News del siglo XVI, que para acabar de rematar eran curas de la cristiandad. No dije cristianismo, dije la cristiandad como teología de dominación.
no como teología de liberación, que son los que están escribiendo todas estas fake news. Y luego venimos y los repetimos para adelante como sentido común. Nosotros mismos, hasta desde la izquierda, caemos en esas trampas. Y ahí venimos con toda una serie de historias, que si canibalismo, que si gente bárbara, violenta, etcétera. Y esto tiene que ver todo con las películas de Hollywood, porque la historia que nos cuentan es la narrativa de las películas de Hollywood. ¿Cuáles son las películas de Hollywood? Pues, ustedes ven las películas de vaqueros, si se acuerdan, los indios están con las escopetas defendiéndose del genocidio. Por eso están con las escopetas. Y los cowboys, los vaqueros, aparecen como los buenos de la película y como los que tienen el derecho a defenderse. Y los indígenas son los violentos, los terroristas. ¿Les parece familiar con lo que se está diciendo hoy en Palestina? Es que es de una coincidencia impresionante. En Palestina, los terroristas son los palestinos que se están defendiendo de un genocidio. Y los genocidas tienen el derecho a defenderse. Fíjate, es en las películas de vaqueros. Esas estructuras, esos relatos que aparecen ahí, están metidos en la historia, en los relatos sobre lo que pasa en el mundo, están metidos por todos lados, donde ellos son un poder inocente y los demás son un poder destructivo, violento, criminal, no sé qué. Entonces, por eso la palabra terrorismo está ahí muy bien marcada. Entonces, fíjense, en esos fake news, el primer momento de la expansión colonial europea, ese primer momento, cuando vienen a las Américas, o segundo momento podríamos decir, vienen a las Américas o vienen a Viayala, que era el nombre de los pueblos originarios, ¿y qué se traen ellos? Bueno, pues se traen un sistema civilizatorio y la consigna era cristianízate o te mato. Y eso está también en el primer momento de la expansión colonial europea contra musulmanes y judíos en la conquista de Al-Ándalus. Al-Ándalus es esa parte de la civilización musulmana en lo que se conoce hoy como la península ibérica, en el sur de España, Portugal, etc. Entonces van y practican una forma de colonialismo donde ellos van, en el caso de Al-Ándalus, llegaban a las casas de la gente por la fuerza y sacaban a la gente de las casas, las masacraban y ocupaban las viviendas, los territorios con cristianos del norte de la península ibérica, con familias. Eso hoy en la literatura se conoce en inglés settler colonialism o colonialismo de población, que está fuertemente asociado con genocidio. Porque en el colonialismo de explotación, los colonizadores les interesa esclavizar, explotarte, etcétera. Es una forma de genocidio más lenta, pero les interesa explotar la mano de obra de los pueblos que colonizan. En cambio, en el colonialismo de población, el interés del colonizador no es explotar la mano de obra, es sacar a la gente del territorio por la fuerza. Y por eso hay una fuerte correlación entre colonialismo de población y genocidio. No hay colonialismo de población sin genocidio. Y eso empieza, el colonialismo de población moderno empieza en la conquista de Al-Ándalus contra musulmanes y judíos. Y esa forma de colonialismo se expandió al mundo en diferentes lugares del mundo. Lo podemos ver en la República Argentina en el siglo XIX, chilena, etcétera, cómo se reprodujo bajo la República. Para recordar lo que decía Martí, la colonia siguió viviendo en la República, ¿no? Y exterminaron a los pueblos originarios en la República Argentina, República Chilena, etcétera. Tenemos también en Australia, Nueva Zelanda, en América del Norte, me refiero a Estados Unidos, Canadá, se practicó este tipo de colonialismo hasta el día de hoy en Palestina. Lo que estamos viendo en Palestina viene de la Nakba, recuerden el término palestino, la Nakba, que se dio en Al-Ándalus en el siglo XV. La primera Nakba fue allí. Y entonces, hoy tenemos esta otra Nakba, que como llaman los palestinos, lo que ocurre a partir de 1948 con la fundación de esa entidad genocida, racista, genocida, brutal, que es Israel. Entonces, o sea, que todas las cosas que estamos viendo hoy
tienen un rastreo al pasado que no podemos olvidar, que no son cosas que de momento aparecieron allí, sino que han estado haciendo esto por siglos. Claro, hoy con los medios de comunicación que existen nos enteramos de manera inmediata y lo estamos viendo en vivo y a todo color, un genocidio. Anteriormente había, en muchos lugares ocurrían estas cosas y no estaban a la mano de la gente en la información, y claro, mucha gente reaccionaba diciendo, yo no sabía que esto estaba pasando. Ahora todos lo sabemos. Y ahora la responsabilidad es de la humanidad entera, porque ya nadie puede decir, yo no sabía que esto estaba pasando. Lo estamos viendo en vivo y a todo color. Estamos hablando de un momento mesiánico en el sentido teológico, de que tenemos enfrente de nosotros una realidad que pone al mundo entero ante la responsabilidad de qué lado tú estás en la historia. ¿De qué lado tú estás? Ya no hay manera de tú escapar y decir, yo no sabía. Está todo el mundo enterado y ahora toca tomar acción en lo que está pasando en el mundo. Entonces, en esa civilización, en esa expansión colonial, trajeron el tema de si cristianízate o te mato. Conquistan al Andaluz y conquistan nuestros pueblos originarios con el cristianízate o te mato. Bien, fíjate que en los fake news son que ellos venían a evangelizar, que venían a convertir a la gente al llamado de Dios, todo esto, que siempre hay un discurso de salvación y un discurso inocente de que vienen a hacer algo altruista, ¿no? Y esos son los primeros fake news, porque te están diciendo, venimos a traer el cristianismo. Mentira, vienen a saquear y usan esto de la cristianización como excusa para camuflajear lo que verdaderamente están haciendo. Luego, en el siglo XIX, civilízate o te mato. Venimos a civilizar, venimos a traer progreso. Fíjense que en el cristianismo te mato mataron a millones de seres humanos bajo el cristianismo te mato. Siglo XIX, mataron a millones de seres humanos, sobre todo pueblos originarios del planeta entero, bajo el civilízate o te mato. Bien, que venimos a civilizar, a traer progreso, ¿no? Entonces viene el discurso, este discurso de que vienen a hacer algo bonito, algo positivo, algo, y en realidad vienen a saquear. ¿Ah? ¿Cómo? Humanitario. Ese es el humanismo capitalista occidentalocéntrico, que es racista, inherentemente racista, que es muy diferente al humanismo que se está hablando aquí, que es ese humanismo donde se extiende la humanidad a todos los pueblos. Ellos no, porque vienen fundamentalmente con una noción muy racista de los superiores e inferiores que atraviesa su humanismo. El humanismo es solamente para los humanos. Para aquellos que no son humanos quedan fuera del humanismo y están sometidos a la violencia perpetua. Bien, entonces, luego en el siglo XX era otro discurso bonito: desarróllate o te mato. Venimos a ayudarte a que te desarrolle. Tú eres un subdesarrollado, claro, tú estás en la pobreza porque te han saqueado ya por 400 años de expansión colonial y dominación imperialista del mundo. Pero no, ahora vienen y te dicen, no, es que tú tienes un problema de subdesarrollo, tú eres un subdesarrollado, como si fuera algo inherente a los pueblos del sur, que tuviéramos un gen de subdesarrollo o algo, tú sabes. La historia colonial se la cargan completa, se la borran de la historia, y entonces nos hacen creer que es un problema de nosotros, que somos subdesarrollados. Y ellos vienen con la receta del desarrollo. Bien, aquí está la receta. Abre las compuertas a la explotación de la mano de obra, abre las compuertas a la explotación de los recursos de tu país y algún día serás como nosotros, serás rico como nosotros, ¿no? Estos eran los discursos del desarrollismo. Si tú te opones, entonces, ¿qué hacían? Desarrollate o te mato, porque ahí vienen las dictaduras militares desarrollistas, ¿no? Que pusieron por todo el planeta con golpes de estado de la CIA, por todo el planeta, y digo, insisto en eso, muchas veces nosotros enfocamos mucho en América Latina y nos olvidamos de Asia, de África, que hicieron lo mismo.
En Indonesia, en el primer mes del golpe de Estado en Indonesia de la CIA, el primer mes, los primeros 30 días, en el año 65, mataron a más de 1 millón de personas solamente en el primer mes. Para que tengamos una idea, estamos hablando de un sistema civilizatorio de muerte que lleva la muerte al planeta entero y está haciendo eso desde hace 500 años. Y entonces, luego viene siglo XXI, democratízate o te mato. Tú eres autoritario, entonces yo te voy a enseñar democracia. Entonces yo te voy a enseñar democracia trayendo tanques de guerra, trayendo, bombardeando con la aviación tu país, y te voy a enseñar democracia, ¿no? O sea, ahí tú ves el desfaz entre el discurso que siempre traen, cristianízate, civilízate, desarróllate, democratízate, y lo que realmente están haciendo. O sea, hay un desfaz enorme. Y ahí vienen los fake news. Ellos tienen siempre que ocultar lo que realmente están haciendo con estos discursos embellecidos de que vienen a traer algo bonito y bueno a tu país. Y en realidad lo que traen es muerte. Muerte. Por eso el Che Guevara decía, en el imperialismo no se puede confiar ni un tantito así, ¿se acuerdan? El Che decía esto, porque es que vienen a traer muerte, no te equivoques, no van a traer otra cosa. No nos hagamos de ilusiones. Después de 500 años, por favor, no volvamos a caer en, ¿cómo te diría? En ingenuidades. Entonces, miren dónde estamos ahora. Ahora, en Gaza, es suicídate o te mato. Porque ya no traen un discurso de embellecimiento. Ahora es, mira, o te suicidas o igual te voy a matar. Porque en aquel momento, en el siglo XVI, venimos a que la iglesia, etcétera, a cristianizar, no sé qué, siglo XIX, a traer ciencia, a traer civilización, progreso, siglo XX, desarrollo, riqueza, salir de la pobreza, siglo XXI, democratizar, traer estructuras democráticas, a pesar de que muchos de los dictadores que ellos llamaban autoritarios, habían sido muchos de ellos puestos allí en esos estados por golpes de estado de la CIA, empezando por Saddam Hussein. Muchos de esos dictadores eran personajes de la CIA. Entonces, y luego, bueno, tú eres autoritario, no es que la CIA hizo un golpe de estado, no, es que tu cultura es autoritaria y hay algo mal contigo, entonces hay que enseñarte democracia. ¿Y cómo te la enseña? Bueno, a bombardeazo limpio, ¿no? Entonces, y ahora estamos en un momento de decadencia imperial, porque ya no te venden la moto de nada. Ya no hay cristianízate, desarrollate, democratízate, civilízate. Eso se acabó. Ahora es suicídate o te mato, porque yo necesito un resort turístico aquí en las orillas de Gaza. O sea, ya el objetivo es, vamos, ya es la decadencia imperial ya es brutal, porque ya ni siquiera esconden, la decadencia es tan grande que ya ni siquiera intentan camuflajear a qué van, ¿bien? Porque queda clarito a qué van. Entonces, ese sistema civilizatorio hay que entenderlo de una manera, creo yo, apropiada, porque mucha gente hoy día ha asumido la crítica al sistema civilizatorio de la modernidad capitalista occidental, pero sin imperialismo. Entonces hay crítica a la civilización destructiva de la vida y no sé qué, pero sin imperialismo. Entonces, si no hay imperialismo, entonces ¿cómo vas a construir política que transforme el mundo? Sino que te quedas en una crítica moral o moralista, vamos a ponerlo así, no moral, moralista, donde tú te paras en un pedestal y tú criticas a todo el mundo, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, y tú quedas impecable porque nunca te embarras las manos con la política. Nunca te embarras las manos con la política. Y eso le pasa a cierta pseudoizquierda, ¿no? Que son anti todo, ¿verdad? Y sí, hay que ser anti todo con respecto a este sistema civilizatorio, pero el antitodismo tiene que ubicarse en una lucha antiimperialista. No puede desvincularse de la política y la lucha antiimperialista,
Porque si nos quedamos en la lucha contra el patriarcado, en el feminismo, sin antiimperialismo, si nos quedamos en la lucha antirracista, sin antiimperialismo, si nos quedamos en la lucha ecologista, sin antiimperialismo, en la lucha incluso anticapitalista, sin antiimperialismo, pues ¿dónde termina eso? Eso termina en el imperialismo interseccional. Ese es el discurso del imperio hoy. Se han apropiado de todo este lenguaje de la intersección, las múltiples opresiones, pero sin imperialismo, sin antiimperialismo. Entonces, ahora te financian. O sea, el sistema es tan perverso que las mismas patologías y opresiones que el sistema genera, múltiples, que hemos mencionado, esas mismas patologías y opresiones, el sistema financia la oposición que ellos necesitan. Es así de sofisticada la cosa. Bien, financia la oposición que ellos necesitan. ¿Para qué? Para precisamente reproducir el sistema y que no haya en ningún momento una unidad antisistémica, antiimperialista de todos los oprimidos del sistema. Sino yo, mujer feminista, yo voy a luchar por mis migajas en esta esquina dentro del sistema. Yo, antirracista, voy a luchar por las migajas en esta esquina dentro del sistema. Yo, incluso anticapitalista, voy a luchar por mejorar mi salario, mis condiciones, pero dentro del sistema. Y nunca en unidad, siempre cada cual viéndose como competidores de las migajas que el imperio te manda a través de las ONG, de las fundaciones vendidas alemanas. Bien, y eso hay que decirlo porque esto no es nuevo. Esto que está pasando aquí en Venezuela, esto no es nuevo. Esto viene desde los años 50, que la CIA canaliza fondos a través de fundaciones alemanas con rostro de izquierda. No nos olvidemos de la Fundación Willy Brandt, que fue fundamental en apoyar el gobierno del PSOE, ¿cómo se llama este hombre? Felipe González, el gobierno de Suárez. Las fundaciones en aquel momento era la Willy Brandt, ¿bien? Porque vienen con rostro de izquierda y tú no te imaginas lo que viene por detrás de eso, ¿bien? Y esa tradición se ha ido actualizando, porque ya la Fundación Willy Brandt, yo no sé si ya eso existe, yo creo que eso desapareció, pero pasaron fondos por todos lados, aquí a los ¿cómo se llama? Los descendes, aquí pasaron, la Fundación Willy Brandt pasó dinero para acá, para, ¿cómo se llama? El presidente de ustedes, de la Cuarta República. La Konrad Adenauer. Carlos Andrés, Caldera, toda esa gente que eran los copellanos. Adecos, que eran adecos. Los copellanos los financiaba la Konrad Adenauer. Sí, por eso. Entonces, hay que mirar de dónde viene el dinero. Porque lo que pasa, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros luchamos por ideales, por ideas, no por dinero. Ellos lo que buscan es dinero, viven de eso, viven del cuento. Entonces, viven de esas cosas. Entonces, quería esa pseudoizquierda, ¿no? Que ahora aparece, ahora financiado por nuevas fundaciones, en particular la Rosa Luxemburgo, que hace tiempo y años que yo vengo anunciando el problema con esa fundación, porque si tú miras los trabajos que están produciendo, sobre todo en América del Sur, son trabajos fundamentalmente enfocados en el ataque a la revolución bolivariana, a la revolución en Bolivia. Cuando el golpe de Estado de Evo estaban de cabeza, 3 meses antes del golpe, estaban ahí diciendo que Evo Morales había quemado las Amazonas. Entonces, cuando yo vi eso, yo vi la Fundación Rosa Luxemburgo pagando este tipo de propaganda, no solamente dentro de Bolivia, sino en las plazas por Europa. Yo dije, esta gente está preparando a la opinión pública mundial un golpe de Estado. Yo llamé a mis amigos bolivianos y dije, oye, prepárense, porque eso suena a golpe de Estado. Y el golpe de Estado llegó 3 meses después, en noviembre, ¿bien? Y ahí salieron todos los ONGistas, las feministas ONG, las antirracistas ONG, los ecologistas ONG y USAID, y esa gente sale en medio del golpe a blanquear el golpe. Y tenemos pseudointelectuales de la pseudoizquierda, que yo les llamo, muchos de ellos los decoloniales coloniales, que aparecieron allí blanqueando el golpe, diciendo esto no es un golpe de Estado, es una rebelión popular.
Y aparecieron todos los ONGismos justificando que ese golpe era una revolución popular porque eso era un mal gobierno. ¿Se acuerdan cómo fue ese golpe? La señora aquella llegó con Camacho al sitio al Palacio Presidencial con la Biblia y las pistolas aquí. Eso, yo vi eso y dije, wow, estamos en 1492. Y diciendo que los indígenas tienen ritos paganos y satánicos. Decían, los indígenas tienen ritos paganos y satánicos, hay que acabar con eso. O sea, yo vi eso y dije, estamos en 1492, es una cosa impresionante. Y entonces, ¿qué pasa? Este sistema civilizatorio no lo puedes entender sin entender que ese sistema civilizatorio está encarnado en un sistema imperialista mundial. Es decir, no hay este sistema moderno civilizatorio del capitalismo, el capitalismo moderno occidental o la modernidad capitalista occidental, es el sistema imperialista mundial. Y entonces ese sistema imperialista, no puede haber entonces, no solamente no puede haber civilización moderna sin imperialismo, sino que tampoco puede haber descolonización sin antiimperialismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con cierta pseudoizquierda y estos decoloniales coloniales? Que en su concepción el imperialismo no existe. El imperialismo es como una cosa externa, media nebulosa. Lo fundamental para ellos es lo que ocurre dentro de las fronteras de un Estado-nación. Como si lo que ocurriera dentro de Venezuela no tuviera nada que ver con el imperialismo. Como si lo que ocurriera dentro de nuestros países, cualquiera, en el Caribe, América Latina, no tuviera que ver no fuera constitutivo el imperialismo de la economía política de nuestros países. Es una cosa que se cae de la mata, pero bueno, ellos metodológicamente, ellos hacen un argumento de que no, lo que pasa internamente Estado-nación es porque hay un mal gobierno. Entonces el imperialismo no existe. Y eso está justificado teóricamente por las teorías de Negri y Hart. Negri y Hart, presten atención porque ese libro del imperio de Negri y Hart, que uno al principio por el título uno dice, mira qué interesante el imperio. No, esa gente lo que están diciendo es que el imperialismo dejó de existir. Eso es lo que están concluyendo ahí. Y ese libro ha sido muy influyente entre toda esa red de pseudointelectuales, pseudoizquierda, etcétera. Y por eso la categoría del imperialismo que está puesta aquí como título, tenemos que retomarla con fuerza y tenemos que trabajar sobre esa categoría porque es una categoría central para entender lo que estamos haciendo y para dónde vamos. Bien, entonces, todo eso, las ambigüedades ya con respecto a esa pseudoizquierda y esos decoloniales coloniales, compañeros y compañeras, hay que tirar la línea roja. Esa línea roja tiene que estar ahí. No podemos estar con ambigüedades. Que venimos a Venezuela, nos hacemos un paseíto pagado por la Revolución Bolivariana y luego nos vamos a Argentina o nos vamos a México y nos codiamos con esa pseudoizquierda, ¿no? Y cuando ocurre un problema aquí serio, nadie saca la cara. Pero eso sí, vengo aquí cuando me invitan al Hotel 5 Estrellas a comer bien, ¿no? Entonces, no, perdóname. O sea, ¿dónde está el compromiso político antiimperialista? O sea, ¿para qué entonces? O sea, te estás robando el dinero, es lo que estás haciendo, porque no estás realmente comprometido con la revolución bolivariana. Y si no estás comprometido, no vengas aquí ni a coger un premio, ni a estar por ahí hablando paja. ¿Bien? No vengas aquí entonces, quédate en tu casa. ¿Bien? Perdonen que sea tan, pero es que me indigna fuertemente este tipo de personajes que yo veo que se pajarean por aquí y luego cuando ocurren crisis de verdad no sacan la cara, no hacen nada. Bien, entonces tenemos que, Miguel, tenemos que ahí tener criterios de con quién trabajamos y con quién no trabajamos. O sea, yo creo que es fundamental porque si no vamos a estar perdiendo el tiempo, ¿sabes? Y además el esfuerzo y los recursos que pone la Revolución Bolivariana en tratar de extender, porque mira, esa pseudoizquierda, o sea, yo digo, ¿por qué no hay una movilización a escala latinoamericana continental hoy ante lo que vive Venezuela de cientos de miles de personas frente a las embajadas americanas en todo el continente?
¿Qué está pasando? ¿Cómo eso no está pasando? Yo me acuerdo cuando la guerra de Vietnam, que había por todos lados movilizaciones. Me acuerdo en los 80 con la contra en Nicaragua, que había movilizaciones por todos lados en solidaridad con Nicaragua. Me recuerdo incluso hasta la guerra de Irak, había movilizaciones contra la guerra. Ahora Venezuela, nadie mueve un dedo. No quiero decir que nadie, porque siempre hay gente honesta, etcétera, que lo hace, pero no hay la movilización multitudinaria que se ha visto en otros momentos históricos. Hoy día prácticamente Venezuela está sola en ese sentido, ¿no? ¿Dónde está esa izquierda? ¿Dónde está? Para mí, que esa es una pseudoizquierda que se ha tragado a los cuentos del imperio, los fake news. Se los han tragado porque tú los oyes y repiten esto ad nauseam por todos lados. Y por eso justifican no mover un dedo. Bien, que si fueran más serios, al menos pueden decir, oye, yo discrepo de esto y aquello, pero viene el imperialismo, ahí vamos a estar apoyando a Venezuela y lo que sea, eso yo lo respeto. Vamos, yo discrepo, pero ahí estamos. Oye, pero la mayoría de esta gente calladitos dejan y no solamente calladitos, es que también hacen propaganda también ellos mismos en muchos países. Paula, no te tengo que explicar eso porque tú lo conoces muy bien en Argentina. Y entonces tenemos que, fíjense, nosotros hoy o acabamos con la modernidad capitalista occidental o la modernidad capitalista occidental va a acabar con nosotros. En ese estamos. Hemos llegado a un momento de la historia donde es vida o muerte. Esto es vida o muerte. Esto no es, pues mira, me gusta esto, me gusta aquello. No, esto dejó de ser un tema de si te gusta o no. O sea, por eso yo siempre digo, lo de colonial no es una opción, como dicen algunos de estos de colonial. Es una necesidad. Si no nos descolonizamos de este mundo y esta civilización de muerte, es que van a acabar con la humanidad entera. Y con la ecología planetaria, quién sabe cuántas otras especies se llevarán de por medio. Y entonces estamos en un momento realmente peligroso, porque hay élites que no tengo el tiempo de explicar aquí, pero ustedes me han escuchado en otros lugares hablando de Davos, ¿no? De las élites de Davos, frente a las élites de los fascismos tradicionales que vienen del siglo XX. Ambos son fascistas, pero los fascistas de Davos se están planteando un proyecto bastante perverso. No me voy a meter a explicarlo todo, sencillamente un solo punto voy a agarrar, y es el punto del ecológico, donde ellos dicen que la crisis ecológica planetaria se debe no a que hay un sistema civilizatorio o económico capitalista o lo que sea de muerte, no, es que hay demasiados seres humanos, son neomalthusianos. ¿Se acuerdan del señor aquel Malthus que decía que la pobreza y el desempleo se debía no al sistema capitalista, sino que hay demasiados seres humanos? ¿Se acuerdan de eso? En el siglo XIX. Y entonces hoy están diciendo lo mismo, yo le llamo ecomalthusianos porque a nombre de lo ecológico, ellos ya no les importa la pobreza ni el desempleo. Lo que te viene con el cuento ahora de que hay una crisis civilizatoria ecológica y que ahora lo que necesitamos es reducir el número de seres humanos. Y se están planteando que hay 8.000 millones de seres humanos y que hay 6.000 millones de más. 6.000 millones están de más para ellos. Lo cual significa que el tema del genocidio, eso que estamos viendo en Palestina, eso es un laboratorio. Eso no es solamente un proyecto colonialista, es un laboratorio para el mundo, porque están experimentando con formas de genocidio utilizando inteligencia artificial, lo saben. El genocidio en Gaza se está haciendo con inteligencia artificial. Entonces, los de Davos están observando esto, apoyándolo a más no poder, porque ellos lo que ven ahí es el potencial de la nueva tecnología que los va a ayudar a llevar a cabo ese proyecto de exterminación en muchas partes del mundo, porque para ellos hay 6.000 millones de seres humanos de más. ¿Y qué van a hacer con los 2.000 millones que sobren? Ahí viene el transhumanismo. Bien, el transhumanismo. ¿Qué es eso? La robotización de los seres humanos. Hacer de los seres humanos robots. Es decir, ponerte un chip en la cabeza, conectarte a la nube y ya controlar todo. Ya te van a controlar todo, los gustos, los deseos, todo. Conectándote a la nube, pero a nombre, y aquí viene el fake news, a nombre de que van a mejorar tu inteligencia, de que vas a tener más memoria, que vas a tener, y ahora pasas a ser un super
humano, ¿no? Entonces, ellos a nombre de eso van a robotizar el planeta. No es solamente que los robots van a reemplazar seres humanos, es que los 2.000 millones que ellos prevén que sobrevivan, los van a robotizar con las nuevas tecnologías. Entonces, eso es lo que alguna gente llama el tecnofeudalismo. Yo no sé si eso es un término feliz, eso habría que debatirlo y discutirlo, pero hay algo ahí que están nombrando de un nuevo sistema peor que lo que hemos conocido hasta ahora como capitalismo histórico, que se están inventando mientras hablamos. Y la cosa está más cerca de lo que nos imaginamos aquí, porque han salido varios ejecutivos, altos ejecutivos de Google, de todas estas plataformas digitales, donde han renunciado a sus trabajos y han hecho una denuncia. No sé si ustedes han visto eso, una denuncia mundial de lo que se está tramando y de cuán cerca estamos de ahí. Han renunciado al trabajo porque no pueden decir eso si están trabajando ahí, porque tienen restricciones legales. Por eso ellos han renunciado y han salido públicamente en Estados Unidos, hay varios, a denunciar lo que se están tramando, que es el transhumanismo, esta historia del transhumanismo. Entonces, mira, Martí, como decía aquí la compañera Francisca, fíjense cómo Martí decía, la colonia siguió viviendo en la república. Esto ya un pensamiento de colonial, ya, ¿sabe? Cómo el fin de las administraciones coloniales no terminaron con las relaciones de dominación colonial, siguieron allí, vivitas, hasta el día de hoy. Bien, entonces, y fíjate, por eso Martí es el primero que llama la atención en el siglo XIX a la necesidad de una segunda independencia en América Latina. O sea, que nosotros como red tenemos que tener también en la mira el proyecto de la segunda independencia, es decir, de una independencia que de verdad supere los lastros del colonialismo que han seguido hasta el día de hoy, en esa república donde la colonia siguió viviendo, ¿no? De múltiples formas. Sí, y entonces termino con esto. ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos del lado correcto de la historia? Y ahí viene lo que decía Fidel. ¿Cómo sabemos si estamos del lado correcto de la historia o si estamos del lado equivocado? Muy sencillo. Él decía, tú te paras y si tienes el imperialismo de frente, tú estás en el lado correcto de la historia. Pero si tú tienes el imperialismo al lado tuyo o detrás de ti, tú estás en el lado equivocado de la historia. Tú estás con el imperialismo. Tú estás con esa civilización de muerte. Y esa pseudoizquierda, como para ellos el imperialismo es una cosa amorfa y pues para ellos no les importa estas cartografías, estas orientaciones de para dónde caminamos, andan muy confundidos y por eso ellos disparan para todos lados indiscriminadamente. Y entonces por eso se hacen tontos útiles del sistema imperialista de nuestra región, a nombre de ser de izquierda. Y repiten ahí las narrativas que el imperio produce por todos lados. Y entonces, no es que no se hagan críticas, compañeros y compañeras, esto hay que recordarlo todo el tiempo, hay que hacer críticas. No somos perfectos. Los procesos revolucionarios necesitan de la crítica, del debate. Lo necesitamos. Pero Fidel decía, en aquel famoso discurso que citó Abel, el discurso de los intelectuales, ¿qué año fue? 61. En el 61. Fidel decía, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Nada. En otras palabras, las críticas dentro de la revolución para ayudar a avanzar la revolución, para mejorar los errores, los problemas, pero críticas para destruirla, eso ya no puede ser tolerado. Porque si tú tienes una guerra imperialista en tus hombros y encima de eso vas a tener gente que va a venir a nombre de una crítica para destruir lo que está pasando, entonces tenemos un problema. Y eso lo digo al mismo tiempo diciendo, tenemos que tener cuidado también que en ese proceso de no permitir la crítica contra la revolución, no caigamos en errores políticos que se cayó en el socialismo del siglo XX, donde muchas veces
camaradas, compañeros y compañeras, los acusábamos de la CIA, de no sé qué. Y entonces teníamos como El Salvador un tipo de la CIA, el comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Que terminó en los think tanks de la CIA, Villalobos, que fusila a Roque Dalton y a un montón de grandes intelectuales salvadoreños acusándolos de la CIA. El de la CIA acusando a los de las, ¿te fijas? A los otros de la CIA, a los revolucionarios y fusilándolos. O sea, este señor una vez acabó las negociaciones de paz en El Salvador, apareció en los think tanks de Inglaterra y Estados Unidos y de asesor de Uribe, y era más genocida que Uribe, porque le decía a Uribe, la recomendación que le hacía, mátalos a todos, a toda la población que esté allí, no solamente a los guerrilleros, a todo el mundo hay que matarlos. Esas eran las recomendaciones que este hombre hacía. Y digo eso porque tenemos que tener cuidado también de que en la crítica que viene, porque hay críticas que hay que escucharlas, que son correctas y que hay que asumirlas, ¿no? Pero críticas constructivas, y cuidado en que también no cometamos error de estar confundiendo amigos de enemigos, o sea, etcétera, porque entonces terminamos en una lucha fratricida, como pasó en la Revolución de Granada, que ante el asedio imperialista, la amenaza de que vienen, que van a invadir, terminaron unos acusándose a los otros de la CIA, de no sé qué, y matándose unos a otros. Y enseguida entró el imperialismo. Miren Bolivia, lo que acaba de pasar en Bolivia. Sin unidad no vamos para ningún lado. En Bolivia hubo una lucha fratricida que fue por errores y problemas de nosotros mismos, la izquierda, pero no perdamos de vista que ese es lo que llamamos la izquierda boliviana, estaba infiltrada también por gente que trabaja para el imperio, que se puso de a regar rumores de un lado para otro, ¿no? Que es como, yo vengo de Puerto Rico, en Puerto Rico fuimos el laboratorio de todas esas estrategias de dividir a la izquierda. Empezaron allí en Puerto Rico y nosotros aprendimos todo eso. Los Black Panthers fue otro laboratorio de cómo dividir y destruir un movimiento de izquierda. Y hay muchas cosas que no me voy a meter, pero hay una que es clave, y es que los infiltrados son los primeros que están acusando a los otros de la CIA, de no sé qué. Los mismos de la CIA o los mismos del FBI eran los primeros que estaban haciendo estos rumores para generar entonces una guerra fratricida al interior de los movimientos. Y llamo la atención a eso, compañeros y compañeras, porque la revolución bolivariana se ha sostenido gracias al liderato de Nicolás Maduro, que ha mantenido la unidad de este pueblo, la unidad del movimiento bolivariano en pie, bien, y que, compañeros y compañeras, cuidado, porque el enemigo no solamente opera desde las aguas del Caribe, opera aquí adentro. Y entonces, ojo al ladrón, ¿no? Así que viva Venezuela, que viva la revolución bolivariana, que viva Nicolás Maduro. Gracias. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.